El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un programa más, Querigma de Amor, la nueva unción. Queremos invitarles desde ya para que usted sea promotor también de este programa, accesando a las redes sociales y comunicando a sus amigos, parientes y conocidos sobre este mensaje que será de bendición y que se titula Haz el bien sin mirar a quién. Miren, cuando leemos la palabra de Dios, nos queda claro una cosa en la vida de Jesús y que nosotros debemos repetir. De Jesús se dice que pasó haciendo el bien. Qué bonito que cuando tú mueras, si hay algún epitafio que quieres poner en tu tumba, diga, fulano pasó haciendo el bien. ¿En qué consiste esto de hacer el bien? Miren, vivimos en un mundo, en una sociedad donde se han perdido muchos valores, se ha dejado de practicar el bien. La gente dice, no, ¿para qué sirve ser bueno si se burlan de ti, si abusan de ti, si la nobleza ya no paga? Miren, todo esto ocurre cuando no tenemos sentido de trascendencia. Porque si yo estoy solamente en función de satisfacciones materiales, de buscar riqueza, de buscar querer aspirar hacia cosas meramente humanas o pasajeras, entonces mi vida pierde su sentido. Y digo pierde su sentido porque yo no estoy aquí como un accidente. Yo no vine aquí como una improvisación. Tú que me estás escuchando, has venido a este mundo con un propósito. Y Dios tiene un propósito contigo que quiere que desarrolle. Si vamos a la Escritura, vamos a comprender mejor ese propósito. Yo quisiera leer en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, lo que San Pablo dice a los que le escuchen. Por el contrario, él habla de los frutos del Espíritu y dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga. Qué cosa tan hermosa. Fíjense todas estas virtudes que el apóstol desarrolla. Y preguntémonos, ¿realmente tengo motivos yo para amar? Hermano, tú y yo, independientemente de quiénes fueron tus padres o tus abuelos, tú estás en este mundo porque el amor permitió que estés aquí. Y el amor viene de Dios. Ese amor que un día entre tus padres se prodigaron y que hizo posible tu concepción. Tú tienes un propósito aquí. De hecho, la palabra también nos dice que seremos juzgados en el amor. Cuando tú eres capaz de amar sin intereses egoístas o mezquinos, ya estás practicando el bien. Ese amor te permite ser feliz. Si algo necesitamos en la vida es la alegría. Hay gente que pasa por la vida con una cara de difunto, de tristeza, de melancolía, y en el fondo es porque tienen un vacío afectivo. Pero cuando tú te sientes que estás verdaderamente inmerso en el amor, amor que viene de Dios, tú tienes motivos para estar alegre. No podemos ir por la vida siempre lamentándonos de nuestra historia, de nuestras tragedias, de nuestras dificultades, porque todos las tenemos. El hecho de amar no significa que esté ajeno a experiencias negativas, pero que el amor siempre es más fuerte. Siempre recuerdo cuando el Papa San Juan Pablo II fue por primera vez en su peregrinación a Chile, sosteniendo la cruz decía fuerte, el amor es más fuerte. El amor, siempre el amor es más fuerte.
Y nosotros somos testigos de ese amor que Dios nos ha dado. De ese amor brota la alegría. De esa alegría tú eres un hombre o una mujer de paz. Somos constructores de paz. Dios quiere que seamos siempre instrumentos de paz, de manera que por donde tú transites, lleves esa paz a los demás. Así sigue hablando porque todas las virtudes están entrelazadas. Así como las miserias y los vicios nos llevan a una situación de degradación, es decir, que perdemos nuestra dignidad de hijo, cuando un hombre o una mujer espiritualmente van desarrollando virtudes, esas virtudes están concatenadas unas con otras y nos van fortaleciendo. Y Pablo lo pone en ese orden. Eres una persona de paz, eres una persona paciente. Si hay algo que hoy mata mucho en las relaciones es la impaciencia. Vivimos en un mundo demasiado alterado y en esa alteración es muy fácil impacientarnos. Por eso el conquistar la paciencia es fruto de una experiencia profunda de amor. Y sigue Pablo hablando de este vínculo, te hace también amable. Miren, si algo te ha perdido en la sociedad es la cortesía. Miren, la gente ha perdido, el Papa Francisco decía, entre otras cosas, que hemos perdido la oportunidad de decir, por favor, gracias. Esas palabras que son clave, porque nos falta la amabilidad, permiso. Todo pensamos que lo tenemos ganado. No, hay que tener cortesía en el trato. La amabilidad, por favor, permiso, gracias, palabras claves que fruto de la amabilidad. Somos muy descorteses. Todos pensamos el trato que nos damos los unos con los otros es un trato desagradable, tristemente, porque estamos en conflicto interno. El que está en conflicto interno lo exterioriza, pero el que está en paz consigo mismo se siente gratificado y siempre reconoce en los demás esas virtudes, el respeto al otro. Como se dice, el principio de la paz es el respeto del otro. Tener respeto por el otro, el dominio propio, controlar también la ira. Cuando tú sientes que has perdido la ira, que has perdido la paz, hazte violencia a ti mismo. Cuando Jesús nos habla de que el reino de los cielos exige violencia, no es la violencia que agrede al otro, es la violencia que nos hacemos para que mis impulsos, mis ímpetus no hagan daño al otro. Yo tendría que hacer mucha violencia cuando tengo que reprimir la ira, y todo es un ejercicio. Dice 1, 2, 3, 4. Poder decir, Señor, me pude vencer a mí mismo. Qué bonito cuando tú haces estos ejercicios porque estamos en un proceso de transformación. Es lo que llamamos nosotros la progresión día a día, la conversión, día a día. Todos estamos en este proceso. Allá del apóstol, frente a estas cosas, no hay ley que valga. Tú estás en una paz profunda. Tenemos que construir esas relaciones entre nosotros los seres humanos. Nunca digas yo no puedo, sí se puede. Teniendo a Dios y teniendo esa visión trascendente, todas las cosas son posibles. No te apartes del televisor. Vamos a continuar nuestras reflexiones ahora que vamos a un breve receso para volver con ustedes. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por la sintonía que nos están dispensando. No se olvide de hacerse presente a través de las redes sociales y promover también el evento La Reflexión de Querigma de Amor, porque son mensajes de bien para su vida. Aparte de que el tema que estamos tocando es precisamente pasar por la vida haciendo el bien. Hemos visto la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, esa exhortación que nos da, pero también él en la carta a los Filipenses habla de esa fuerza que es vivir en la alegría. El cristiano no puede ser un triste santo. El cristiano que tiene que ser un santo alegre. Esa era una de las frases fuertes que decía Teresa, un santo triste es un triste santo. San Pablo habla de esta alegría en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 4 dice, tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Miren, yo pienso que mucha gente no se ha contagiado de la fe por ver la cara de pocos amigos que a veces representamos los cristianos católicos. Un cristiano tiene que ser motivo de gozo. Y no es que voy a estar siempre con los dientes pelados, pero por lo menos que se note que somos gente alegre, que somos gente felices. Es triste cuando usted se acerca a un siervo de Dios, una hermana, un hermano, un sacerdote, y lo vea con una cara de pocos amigos. Eso ya crea una barrera. Pero cuando usted se encuentra con una persona con una actitud de alegría, de gozo, de paz, usted se siente relajado, se siente acogido, se siente bien. Sí, tenemos que dar testimonio. Yo no creo que estoy en contra de esas imágenes que a veces presentan a nuestro Señor siempre con cara de dolor, que es verdad, cierto, pero también con cara de sufrimiento, que es verdad, pero pocas veces nos vemos a un Cristo sonriente. Por ejemplo, se nos dice en la Escritura que cuando Jesús recibe a los discípulos, después de haber enviado a los 72, dice que lleno de gozo, Jesús exclamó, te doy gracias, Padre. Esa acción de gracia que diría Jesús, la dijo con cara nostálgica, la dijo con expresión de tristeza. Te doy gracias, Padre. Es que la acción de gracia es al mismo tiempo alegría. Que se note nuestra alegría, que sea sin fingimiento. Pablo dice aquí, estén siempre alegres. Se lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Más bien, preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracia. La paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esta es una belleza, hermano. Hay razón para que nuestra alegría sea notada, sea expresada y que los demás puedan decir, esta persona me ha cautivado porque tiene el testimonio de la alegría y de la paz. Claro que sí. Y entonces nuestra comunicación o la palabra, el querigma, el anuncio de lo que tenemos, va a tocar el corazón de otras personas. Si usted me va a hablar a mí de un Cristo que murió, que es verdad, pero que resucitó, pero que usted me lo expresa, sí, el Señor resucitó y nos ama mucho. ¿Cómo va a llegar esto a penetrar la conciencia si yo que soy transmisor de eso, si no lo vivo, si no lo creo? Yo agradezco a Dios por esa pasión que me da cuando me permite hablar estas palabras, porque la siento y porque no la fingo, porque yo sé que mi Redentor vive y porque yo sé que en mi propia carne veré a Dios y porque me gozo en la alabanza y porque me gusta poder proclamar este anuncio que es buena nueva, una buena nueva que me ha transformado a mí mismo. No piensen que ustedes que yo toda la vida fui así, no. Yo tengo que agradecer que el Espíritu Santo ha hecho esa obra en mí. Y agradezco a Dios porque me sacó del fango cenagoso cuando nadie daba nada por mí, porque estaba en una situación de pecado lamentable, que si hubiera muerto en esa circunstancia, creo que mi destino era el infierno.
pero Dios se apiadó de mí, me extendió la mano, me sacó de ese fango y me hizo lo que hoy soy, siervo suyo. ¿Cómo no voy a alegrarme? ¿Cómo no voy a proclamar con alegría que Él hace maravilla, que derriba del trono los soberbios, pero da su gracia a los sencillos, a los humildes? Clama, clama. Y tú vas a experimentar esto. Y no solamente lo vas a experimentar, vas a sentir la necesidad de que otros también lo tengan. Si lo que nosotros proclamamos es una verdad que es para todos, no es una exclusividad para su servidor, es para todos. Yo tengo una necesidad de preparar estos mensajes, de orar incluso previo a comunicarlo, para que la palabra toque vida, porque no es mi palabra, es la palabra de un Dios que se nos ha encarnado, que nos ha dado palabra de vida. Cuando Simón Pedro, en un momento que algunos abandonan a Jesús, porque es verdad que también hay quienes abandonan a Jesús, porque Él hablaba fuerte, pero hablaba siempre con la verdad, porque el hablar fuerte no excluye que no estemos diciendo las cosas verdaderas por el propio bien. Y Jesús se queda mirando y dice, ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro dice unas palabras preciosísimas que creo que le han servido también a él para encontrarse con esa infinita bondad de Dios que le serviría cuando lo traicionó, cuando lo negó, pero que fue rehabilitado. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído. Qué bonito poder confesar esto. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Yo he creído en esa palabra. Y esa palabra ha transformado mi vida y ha transformado la vida de millones de seres humanos en la historia. Y lo seguirá haciendo, porque los cielos pasan, la tierra pasa, pero la palabra de Dios permanece. Esa palabra es fiel. Y allí nos dice la palabra precisamente, oren, pídanle, denle gracias. Hay razón para agradecer. Si por un vaso de agua que recibo, yo tengo que ser agradecido. Gracias. Cuando se recibe un servicio, un favor, gracias. En todo seamos agradecidos. Y la paz de Dios que supera todo. Esa paz que hoy está necesitada el mundo, porque necesita de esa paz. Pero hay que volverse al Señor. Lo que podemos pensar, ¿qué va a hacer Dios? Va a cuidar nuestros corazones. Cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Que Dios pueda cuidar mi corazón de toda esta angustia. Queridos hermanos y hermanas, esta palabra está tocando vida y lo creo. No deje de escribirnos su testimonio, su experiencia, porque Dios quiere que usted se comunique a través de nosotros, de esta palabra que estamos dándole para bien. Pero también le decimos que no se aparte, porque esto no ha terminado. Volvemos en poco para seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios que transforma vidas. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor.
está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Paz y alegría, queridos hermanos. Estamos hablando aquí sobre la necesidad de pasar por la vida haciendo el bien. Y usted no se excluya de esta llamada que le hace el mismo Señor. Hemos estado viendo algunos textos y yo quisiera abonar uno más para que ustedes vean la necesidad de que sí podemos ser personas que, tocados por la gracia de Dios, marquemos la diferencia de pasar haciendo el bien. San Pablo en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 12 y siguiente, nos dice lo siguiente: por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimiento de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense. Si alguien tiene queja de otro, el Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo, finalmente sean agradecidos. Y la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza, instruyéndose y animándose unos a otros con toda sabiduría. Palabra del Señor. Miren toda la dinámica y las virtudes que el apóstol transmite a los creyentes que debemos nosotros practicar. Yo me quedaría, porque desde mi experiencia pastoral lo que más siento que es necesario entre nosotros es, primero, sentirme de verdad perdonado por Dios. Perdonarme a mí mismo. Hay tanta gente herida. Y herida e incapaz de perdonarse a sí mismo. Uno experimenta situaciones de personas que en su infancia fueron abusados, fueron maltratados y no tuvieron quizás la guía oportuna, la orientación para perdonar lo que vivieron porque fueron víctimas de circunstancias. Y Dios siempre perdona. Pero es necesario que tú te encuentres contigo mismo, con ese Dios que siempre estuvo allí, porque hay gente que, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo allí. Pero ¿por qué lo permitió? ¿Cómo es posible que Dios pudo permitir esto? Cada vez que a mí me hacen esa pregunta, yo me remito al crucificado. Cristo crucificado. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo único, que no tenía pecado, que no cometió jamás un pecado, por qué lo permitió? Porque en esta tierra hemos sido marcados por el dolor. Pero ese el dolor no quiere decir que tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y hay dolor, sufrimiento, que en el plan de Dios se transforman en auténtica bendición cuando yo he puesto mi confianza en Él. Cuando me he dispuesto a vivir lo que vivió Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Jesús no miraba a sus transgresores, a sus verdugos, diciéndoles, desgraciado hijo de tal, dejen que me baje de la cruz y van a ver lo que voy a hacer con ustedes. No, Padre, perdónalos. Él cargó con nuestros pecados. Él asumió la culpa. Él con su sangre preciosa nos reconcilió. Desde entonces, todo dolor, toda aflicción, toda situación difícil que podamos vivir, tiene respuesta desde la cruz. No hay mal que Dios no pueda sacar algún bien cuando sabemos confiar en su misericordia. Por eso, querido hermano, cuando uno se decida a perdonar, entonces, desde mi experiencia, brotan todas estas otras también manifestaciones de lo que San Pablo aquí
nos presenta, soportarse mutuamente, compasión, aprender a ser compasivo, sentir con el otro, tener también mansedumbre, una persona paciente, tierna, amorosa. Eso es importante en la vida también de aquellos que nos hemos decidido a vivir siguiendo los pasos de nuestro Maestro. También nos invita a hacer lo mismo, por encima de todo el amor, por encima de todo. Hay experiencias maravillosas del perdón y del amor. Cuando uno mira la vida de los santos, ellos son como nuestros referentes de que sí es posible lograr cosas. Miren las cosas que Dios puede sacar de una contrariedad, de una adversidad, cuando el amor va por encima de todo. Nadie tiene mayor mérito que el que da la vida, que el que ama hasta el extremo como amó Jesús. Puede ser que en la vida tú hayas tenido tragedia, puede ser que hayas tenido momentos difíciles, pero cuando tú te decides a pasar haciendo el bien, todo eso no solamente repercute para ti, para bien tuyo, sino para el bien de aquellas personas a las que pudiste tocar, porque hay que dejar huellas mientras vamos por el camino de la vida. Queridos hermanos y hermanas, un día tú y yo moriremos, y cuando te presente ante Dios, ante el juicio particular que vamos a tener todo, verás tu vida como quien se proyecta en una película desde que tuviste uso de razón hasta el momento que expiraste el último aliento. ¿Qué se verá allí? El bien que hiciste, pero también el bien que dejaste de hacer. ¿Qué me obliga eso a vivir y a aceptar en este momento? Que mientras estoy en este mundo, quiero dejar huellas haciendo el bien. Vamos a pedirle a Dios que no nos sorprenda la muerte sin dar respuesta a una vida de frutos operando en el bien. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu evangelio. Ayúdanos a ser testigos. No se olvide, queridos hermanos, de transmitirnos a través de las redes sociales su testimonio, su comentario. Que el Señor les bendiga y les guarde y que nos permita al final de la vida, que seremos juzgados por el amor, hacer el bien sin mirar a quién. Así sea. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu